La corrupción en el Perú, un problema endémico. La corrupción en el Perú es un problema arraigado que ha afectado profundamente a la sociedad peruana durante décadas. Se manifiesta en diversos sectores, desde la política y el gobierno hasta las empresas y las instituciones públicas. Sus consecuencias son devastadoras, ya que socava la confianza en las instituciones, perjudica el desarrollo económico y social, y profundiza las desigualdades. Causas de la corrupción en el Perú. Falta de transparencia, la falta de acceso a información pública y la opacidad en la toma de decisiones facilitan la corrupción. Débiles instituciones, un sistema judicial débil, una falta de control sobre los poderes públicos y una baja cultura cívica contribuyen a perpetuar la corrupción. Impunidad, la impunidad de los corruptos desalienta la denuncia y fomenta la repetición de actos ilícitos. Influencia del crimen organizado, el crimen organizado ha penetrado en diversos sectores de la sociedad peruana, incluyendo la política, lo que ha agudizado el problema de la corrupción. Factores culturales. Ciertas prácticas culturales arraigadas, como el clientelismo y el favoritismo, pueden facilitar la corrupción. Consecuencias de la corrupción. Desigualdad. La corrupción concentra la riqueza en pocas manos, a expensas de la mayoría de la población. Subdesarrollo. La corrupción desvía recursos públicos que podrían destinarse a obras de infraestructura, educación y salud. Pérdida de confianza. La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema político. Deterioro del Estado de Derecho. La corrupción socava el Estado de Derecho y debilita las instituciones democráticas. Lucha contra la corrupción. Para combatir la corrupción en el Perú, es necesario un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, el sector privado y el Estado. Algunas medidas que se pueden tomar incluyen fortalecimiento de las instituciones, reformar el sistema judicial, fortalecer la fiscalía y mejorar los mecanismos de control sobre los poderes públicos. Promoción de la transparencia, garantizar el acceso a la información pública y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sanciones ejemplares, aplicar sanciones severas a los corruptos y recuperar los activos ilícitos. Educación ciudadana, fomentar una cultura de la denuncia y la transparencia. Cooperación internacional, colaborar con otros países y organismos internacionales para combatir la corrupción transnacional. La corrupción es un problema complejo que requiere soluciones a largo plazo. Es fundamental que todos los actores de la sociedad se involucren en la lucha contra este flagelo. ¿Cómo luchar contra la corrupción? La corrupción es un problema complejo que requiere soluciones integrales y sostenidas en el tiempo. A continuación, te presento algunas estrategias clave para combatirla, a nivel individual y comunitario. Educación, fomentar una cultura de la transparencia y la integridad desde la infancia. Participación ciudadana, exigir a los funcionarios públicos rendición de cuentas y transparencia en sus acciones. Denuncia, reportar cualquier acto de corrupción que se observe. Vigilancia ciudadana, monitorear el uso de los recursos públicos y denunciar cualquier irregularidad. A nivel institucional. Fortalecimiento de las instituciones, mejorar la eficiencia y transparencia de las instituciones públicas. Transparencia, garantizar el acceso a la información pública y promover la rendición de cuentas. Sanciones ejemplares, aplicar sanciones severas a los corruptos para disuadir a otros. Prevención, implementar mecanismos de prevención de la corrupción, como controles internos y auditorías. A nivel político. Leyes anticorrupción, aprobar y hacer cumplir leyes que penalicen la corrupción en todas sus formas. Reforma política, implementar reformas políticas que promuevan la participación ciudadana y la meritocracia. Cooperación internacional, colaborar con otros países para combatir la corrupción transnacional. Estrategias específicas. Fortalecimiento del sistema judicial, garantizar la independencia judicial y agilizar los procesos judiciales relacionados con la corrupción. Transparencia en la gestión pública, promover la publicación de información sobre los presupuestos, contratos y gastos públicos. Participación ciudadana en la gestión pública, crear mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones.
Educación cívica, fomentar una cultura cívica que valore la honestidad y la transparencia. Control ciudadano, crear mecanismos de control ciudadano sobre el gasto público. Desafíos y consideraciones. Impunidad, uno de los mayores desafíos es combatir la impunidad, es decir, garantizar que los corruptos sean llevados ante la justicia y sancionados. Intereses creados, la corrupción suele estar arraigada en sistemas complejos con intereses creados, lo que dificulta su erradicación. Falta de recursos, muchas veces, las instituciones encargadas de combatir la corrupción carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones. La lucha contra la corrupción es un proceso a largo plazo que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental que se trabaje en conjunto para construir instituciones más transparentes y fortalecer el Estado de Derecho.